Recibimos en nuestra mesa de trabajo al doctor Ernesto Pazmiño. El doctor Pazmiño ha tenido una dilatada trayectoria en el ámbito público, fue legislador de la República en su momento, más recientemente se desempeñó como defensor público y ahora mismo es el secretario de los Derechos Humanos, que es este organismo que viene a suplir varias de las atribuciones, le voy a preguntar si son varias o todas, que estaban en manos del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido, buenos días, qué gusto. Doctor, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la entrevista, Alexis, Fabricio, un gusto estar con ustedes. Gracias por el tiempo. A ver, ¿esta secretaría es el reemplazo del Ministerio de Justicia, con todas las atribuciones o con varias de esas atribuciones? Bueno, el presidente de la República decidió una transformación del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. ¿Por qué razón? Porque el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos no estaba cumpliendo la finalidad para el que fue creado y sobre todo no se cumplían los mandatos, orientaciones desde de los organismos internacionales de derechos humanos. Me explico. El Ministerio de Justicia últimamente más estaba convertido en un ministerio de las cárceles, dedicado exclusivamente al manejo de las prisiones, a establecer mecanismos de rehabilitación, y hubo cierto descuido en el tema de los derechos humanos. A pesar de que había una subsecretaría o un viceministerio dedicado específicamente a eso. A pesar de eso, pero lamentablemente los presupuestos, las orientaciones y las políticas estaban más dirigidas a el tema carcelario, a tratar de resolver este enorme problema que en realidad es el sistema Y ahí le carcelario. pregunto, doctor, si estaban todos los esfuerzos enfocados a eso, ¿se logró mejorar la situación de los centros de rehabilitación o no? Hubo una actitud inadecuada, por decirlo menos, en el manejo de las cárceles, que no se ha logrado una verdadera rehabilitación y lo que se ha hecho en el tema de las cárceles es ahondar de alguna manera los problemas de falta de rehabilitación. Esto se debe al gran hacinamiento, se debe a esa política desde los jueces a privilegiar la prisión preventiva antes que medidas alternativas a la prisión, a salidas alternativas al proceso ordinario, como se está haciendo en otros países. Por eso es que el presidente decide algo que a mí me parece correcto: dividir el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en dos instituciones. La primera, la Secretaría de Derechos Humanos, dedicada exclusivamente al tema de derechos humanos, que es un universo inmenso de trabajo. Y aquí a la Secretaría le otorgan todas las funciones que antes tenía, al menos en el papel. En el papel de derechos humanos, sobre derechos humanos. Sobre derechos humanos. Ustedes ya no manejan el tema de cárceles, el tema de rehabilitación social no lo manejan ustedes. No se maneja desde el día de ayer, se creó la Secretaría de Derechos Humanos y por su lado se crea el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad. Las dos como órganos autónomos, con autonomía administrativa y financiera, tanto la Secretaría de Derechos Humanos como el Servicio Nacional de Atención a Personas Adultas. ¿Por qué creo que está bien esto? Porque la Secretaría de Derechos Humanos se dedicará 100% exclusivamente a trabajar en la promoción y protección de los derechos humanos en el Ecuador, a cumplir los mandatos, recomendaciones, sugerencias de los organismos internacionales, que son muchísimos, y por su lado el Servicio de Rehabilitación Social se dedicará como un órgano autónomo a establecer políticas y decisiones autónomas, mecanismos técnicos de rehabilitación social. Por eso consideramos que es muy adecuada la decisión del presidente de la República. Ahora, en cuanto a la Secretaría de Derechos Humanos, ¿cuáles son los ejes, cuáles son las atribuciones que van a tener esta Secretaría? Nosotros consideramos de que este momento en el Ecuador estamos viviendo una república de transición. Esa es la verdad. ¿De transición hacia dónde? De transición. ¿De dónde hacia dónde? De estos 10 años de intolerancia, de estos 10 años de autoritarismo que tuvimos, a un país de diálogo, a un país que construye la paz, a un país que respeta los derechos humanos. Es decir, estamos pasando de este modelo gubernamental estatal cerrado, autoritario, vertical y sobre todo irrespetuoso de los derechos humanos, hacia un Estado que va construyendo una sociedad de diálogo, una cultura de paz, una sociedad con tolerancia, una sociedad con apertura. Permítame interrumpirle, más allá de que usted en la década anterior no fue funcionario del gobierno, sí fue funcionario del Estado, fue defensor público. De alguna manera, usted ejerció
la actividad pública desde su condición de defensor público en medio de esto que está señalando, un ambiente de intolerancia. ¿Usted se sintió afectado por ese ambiente de intolerancia? ¿Su trabajo se sintió afectado? Sí, totalmente, y ustedes, los periodistas, los medios de comunicación, son testigos de que en el momento más fuerte de efervescencia del correísmo, la voz del defensor público general en ese tiempo que era yo, se escuchó diciendo de que no estaba bien lo que se estaba haciendo en el Ecuador, principalmente en cuanto al respeto a derechos humanos, principalmente en cuanto a una política de intolerancia. Les recuerdo a ustedes cuando hubo el caso de los Araguros, la sentencia a los Araguros, la sentencia a los estudiantes del Mejía, la sentencia a los estudiantes del Central Técnico, muchos de ellos que nosotros los defendíamos. Usted tuvo una postura distinta a la de quienes ejercían el poder en aquel tiempo. Totalmente distinta. Yo creía de que era una posición intolerante, creía que era una posición autoritaria que existía en ese momento. Y ahí tienen ustedes los famosos filtraciones de los correos electrónicos, donde se evidencia de que al defensor público le trataban de presionar para que no defienda, por ejemplo, a los 10 del Ulucote. ¿Le presionaron a usted? ¿Le enviaron correos? ¿Le llamaron por teléfono? ¿Le decían no defiendas a fulano, sultano, mengano? Está claro eso, he dado declaraciones, yo jamás he negado la existencia de esos correos que se filtraron, eran realidad todo eso. Por eso yo afirmo de que vivíamos un estado anterior intolerante, vertical, autoritario. Luego de que salí yo públicamente a decir de que no estaba de acuerdo con esas posiciones intolerantes, igual tuve una persecución implacable del régimen anterior. Luego de que di una declaración sobre la corrupción, fui el primer funcionario público que alertó. En el año 2016, recuerdo en una entrevista en Teleamazonas, con mucha claridad, donde casi media hora hablé del sistema de corrupción que imperaba en silencio, todavía, en el gobierno anterior. Y anunciaba... ¿En qué áreas denunció usted la corrupción en el gobierno? ¿En qué áreas? Principalmente en el área petrolera, porque ahí era evidente que todo se sabía de que ahí había problemas. Y yo recuerdo que decía de que el momento en que se aflojen estos controles que había, cerrados en la Asamblea Nacional, donde no se fiscalizaba, en la Fiscalía General del Estado y sobre todo en la Contraloría, que protegían a los corruptos, el momento en que esto se vaya liberando se va a conocer casos escandalosos. Ya lo dije yo en el 2016, y esto está sucediendo. Tan pronto salí de esa entrevista, al segundo día tuve la Contraloría encima de la Defensoría Pública y encima de Ernesto Pazmiño. 6, 8 meses de persecución implacable, buscaron todo donde no tenían ya dónde buscar, ventajosamente para mí, lamentablemente para ellos, nunca encontraron absolutamente ¿Usted nada. fue defensor público 2 periodos o solo uno? 2 periodos. ¿Y a usted lo eligieron mediante un concurso de méritos y oposición? En el primer momento fui designado directamente por el presidente de la República, nunca lo puedo negar eso, y el segundo luego de un concurso público de méritos y oposición. Estuve 11 años en la Defensoría doctor, Pública. ¿Cómo va a coordinar acciones? A propósito de una pregunta que nos envía Mónica Alexandra, después de hecho va a estar aquí con nosotros la defensora del pueblo, pero ¿cómo va a coordinar la secretaría que usted dirige ahora con la Defensoría del Pueblo las acciones en pro de los derechos humanos? Tendrán, me imagino, que marcar alguna agenda programada en coordinación para justamente trabajar en defensa de los derechos humanos. Bueno, la propuesta que estamos haciendo es construir una política nacional de derechos humanos y de justicia con las organizaciones sociales, es decir, con las organizaciones que vienen trabajando, lo han hecho desde hace muchos años en la promoción y respeto a los derechos humanos. Vamos a trabajar con ellos, con los actores, con los defensores y defensoras de derechos humanos, por esa convicción que he tenido de toda una vida, y quienes me han seguido mi actuación desde hace muchos años, en el caso de Fabricio, desde la Asamblea Nacional, cuando fui diputado en ese entonces del Congreso Nacional. Diputado por Bolívar, por la Izquierda Democrática. Por Bolívar, siempre por mi provincia, Bolívar. Siempre he demostrado este apego a los derechos humanos, a la defensa, a la promoción, protección de los derechos humanos. Es decir, vamos a convocar a una gran mesa nacional de derechos humanos para trabajar esta política pública conjuntamente con la ciudadanía. Ya no es justo de que sigamos viendo al Ecuador en los organismos internacionales de derechos humanos, por un lado sentado al Estado, tratando de justificar sus actuaciones, y por otro lado a la sociedad civil, impulsando denuncias, quejas contra la violación a los derechos humanos. Ahora vamos a estar juntos.
Eso es la convocatoria que estamos haciendo. Construir un gran plan nacional de derechos humanos que no tenemos en el Ecuador. ¿Y qué implicaría qué ese plan nacional? Establecer las estrategias, las políticas públicas para trabajar en la promoción, protección y sobre todo, trabajar en los procesos de reparación de los derechos humanos, porque eso no sucede. Se violan los derechos, pero no se repara. Ahí tenemos víctimas que han sufrido violación de derechos humanos. Por ejemplo, ustedes podrían echar mano, analizar los resultados del informe de la Comisión de la Verdad, por mencionar un ejemplo. Sí, esa es una porque de las atribuciones. Se entiende que en ese informe o esos informes hay indicios de violaciones a los derechos humanos contra determinadas personas. Contra muchas personas se está reparando, se está avanzando en los procesos de reparación, pero yo lo que estoy diciendo a las organizaciones es esta reparación no debe terminar únicamente en la reparación material, es decir, en la reparación económica, no, esto debe tener una visión más humanística del tema. Que incluya, por ejemplo, disculpas públicas de parte de algún organismo estatal, del mismo Estado. Del Estado, el Estado debe pedir perdón, disculpas a quienes violaron, a quienes fueron víctimas de la violación de derechos humanos. Por ejemplo, la policía tiene una deuda pendiente con la familia Restrepo en ese caso. Sí, hay muchos casos de violaciones a los derechos humanos que deben tratarse desde esa visión humanista y no desde esa visión exclusivamente pecuniaria, que es necesario también. Aquí pretendemos armar inclusive todo un proceso de reparación, no solo a víctimas de violación de derechos humanos, sino a víctimas también de los delitos. Ahora, este organismo, la Secretaría es adscrita al Ejecutivo, entiendo que usted es secretario con rango de ministro. ¿Qué va a pasar cuando alguien presente algún tipo de denuncia, de demanda o de cuestionamiento porque se siente afectado en sus derechos humanos? ¿Cree que el gobierno le ha afectado sus derechos humanos? Ahí le lanzo yo esa pregunta. ¿Qué va a pasar cuando el gobierno, en cambio, sea acusado de violaciones a los derechos humanos? Trataremos de proteger a la persona que ha sido violentada en sus derechos humanos. El Estado no puede estar por sobre las personas, eso hay que tener muy claro. El Estado jamás puede estar por sobre las personas y jamás puede estar por sobre los derechos. El artículo 1 de la Constitución dice que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos, no de derecho, como decían las constituciones anteriores. Ahora se dio un salto inmenso en el paradigma constitucional. Ya no es un Estado constitucional de derecho, es decir, que la ley estaba por sobre todas las cosas. Es de derechos y justicia, me parece. De Estado constitucional de derechos y justicia. ¿Qué significa? Que los derechos están por sobre la Constitución, por sobre la ley y por sobre el Estado. El Estado no puede estar por sobre las personas, eso tiene que estar claro en este país. Dentro de ese Plan Nacional de los Derechos Humanos que usted anuncia, ¿podría haber una convergencia con la función judicial, por ejemplo, con la Fiscalía, con el Consejo de la Judicatura, reactivar la denominada Mesa de Justicia que funcionaba antes, doctor Pazmiño? Sí, yo quiero un poco fundamentar lo que estamos manifestando, lo que estoy diciendo, con una declaración que hizo hace un poco tiempo el presidente Lenín Moreno. Él dijo con mucha claridad: vivimos un tiempo de derechos, un tiempo de derechos. ¿Qué significa eso? Que este Estado está dispuesto, este gobierno está dispuesto a respetar los derechos, que los derechos estén por sobre las decisiones gubernamentales inclusive. Por lo tanto, lo que existe ahora es una voluntad política desde el presidente, desde el gobierno, para garantizar un marco de derechos, que permitan una convivencia respetuosa, una convivencia incluyente, una convivencia en paz de la sociedad, que es lo que la democracia requiere. Eso necesitamos ya. Debemos olvidarnos de este país dividido entre los que están a favor, los que están en contra. No, todos debemos arrimar el hombro para que el Estado, el gobierno, el país salga adelante. ¿Pero usted cree que estamos viviendo momentos que abonen a ese nuevo escenario? Porque digo, esto no es un criterio únicamente nuestro, ¿no? Pero hay otras personas que consideran que la división sigue, que la división es permanente, que difícilmente eso se va a poder reparar con discursos, ¿no? Sino con acciones. Son patrones culturales que tienen que ir cambiando y eso es a largo plazo, no es a corto plazo. Son patrones culturales, somos una sociedad beligerante, principalmente la juventud que vivió 10 años de beligerancia, 10 años de intolerancia. Yo doy clases en la Universidad Central y mis alumnos vivieron toda su adolescencia en los casi 11 años del correísmo, toda su adolescencia. Muchachos que tenían 12 años,
14 años cuando pero en el por 2007. ejemplo, estas 5 personas que fueron detenidas, investigadas por el tema de la SECOM y que ahora la Fiscalía se abstiene de seguir el proceso, ¿a esas también se debe repararle los daños o no? Totalmente, si hay un error judicial hay que aplicar la Constitución. La Constitución dice muy claramente, se indemnizará y se aplicará el principio de repetición contra las autoridades que cometieron errores judiciales que llevó a violaciones de derechos humanos. Tener a una persona en la cárcel, todo eso, y si después se evidencia de que eran inocentes, tienen derecho a una reparación. Todas las personas que han sido injustamente procesadas, pero aquí, como en el caso del mismo correísmo, cientos de personas procesadas injustamente por ejercer los derechos constitucionales. Pero aquí, y con esto voy cerrando, pero aquí digo, y a propósito de un mensaje que me escriben, ¿no hay el riesgo o no podría haber el conflicto de que el secretario de Derechos Humanos, Ernesto Pazmiño, eventualmente tenga que convertirse en juez y parte? Digo, parte porque es parte del Estado, parte del gobierno. Desde la Secretaría de Derechos Humanos, yo como secretario de Derechos Humanos, lo que haremos es velar por la protección de los derechos humanos, sea de quien sea, venga de donde venga la violación. Lo que yo estoy convencido es de que este gobierno está decidido, así lo ha dicho el presidente de la República, y todos los conocemos al presidente de la República, no es un hombre interpelante, no es un hombre beligerante, vertical, es un hombre horizontal que dialoga, no habrá violaciones de derechos humanos. Y de haberlo, del ejército, de la policía, de las autoridades judiciales, de alguna autoridad del Estado, para eso está esta Secretaría, para proteger y velar por los derechos humanos. Por eso es que esta Secretaría, mire, tiene dos atribuciones fundamentales. Una, que es los derechos humanos, lo que estamos hablando. Y la segunda es la aplicación e implementación de la ley de prevención y erradicación de la violencia contra la mujer. Es otro tema de un patrón cultural. Vivimos una sociedad patriarcal, machista, no podemos negar eso. La violencia contra la mujer se está convirtiendo en una pandemia en el Ecuador. Finalmente, entonces, esta es una atribución de la Secretaría, entonces. La Secretaría. Porque había un conflicto ahí. Yo recuerdo que aquí en esta mesa de trabajo entrevistamos a algunos voceros que tenían esas inquietudes respecto a que esa era una atribución del Ministerio de Justicia. Con la desaparición del Ministerio de Justicia, ¿quién iba a asumir esa competencia? Ahora usted nos revela. Desaparecían las casas de acogida. Por ejemplo. Esa atribución específicamente está contemplada en el decreto de creación de las casas de acogida. ¿Hay los presupuestos necesarios para mantener las casas Vamos a ampliar las casas de acogida, vamos a ampliar lo que se llama los CEPES, los servicios especializados de protección especial a menores, adolescentes, víctimas de violencia sexual en los colegios y en la sociedad. Vamos a ampliar todo un sistema nacional de protección para evitar, prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Vamos a generar todo un sistema nacional de protección a favor de los derechos humanos. Y todo eso lo vamos a construir colectivamente, con la sociedad civil. La aplicación de la ley de violencia contra la mujer, con las organizaciones de mujeres. Ellas son las que van a tener participación activa, serán los actores directos en este proyecto, en esta política, doctor, de erradicar la violencia contra la mujer en el Ecuador. Lo último, porque sé que tiene otra entrevista en otro medio colega, rápidamente, ¿qué va a pasar con la estructura burocrática de lo que era antes el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos? Bueno, había una estructura burocrática bastante inflada, encontramos casi más de 3.200 funcionarios, aclarando que casi 1.500 de ellos son agentes penitenciarios. Claro. La aplicación de la ley para la prevención de la violencia contra las mujeres, solo para aplicar esa ley es una ley enorme, con retos inmensos, con compromisos, metas inmensas. Solo para aplicar esa ley se necesitaría lo que en otros países existe, el Ministerio de la Mujer. Con el presupuesto que tenemos, con el trabajo organizado con las organizaciones de la sociedad civil, con los organismos internacionales, pretendemos hacer un trabajo con el presupuesto que tenemos. Estamos de alguna manera regularizando el tema de la burocracia. ¿Qué le quiero decir con esto? Mire, hay muchos asistentes administrativos con sueldos de 720. Yo junto 2 asistentes administrativos y puedo crear un SP7, es decir, un servidor público con alto perfil. Lo que necesitamos aquí tanto en la Secretaría como en el servicio de rehabilitación es gente técnica, funcionarios técnicos. Es decir, ¿sí va a reorganizar usted la estructura? Estamos reorganizando ya están totalmente la ¿Y esto podría derivar en despidos de personal?
probablemente termine en eso, pero también habrá contratación de personal con estos perfiles. Con esos perfiles que usted está señalando. Que nos permita aplicar la visión, la misión que tenemos en adelante. Y como le explico, es un reto enorme, las dos líneas grandes que tenemos de derechos humanos y de violencia contra la mujer son dos compromisos, dos retos muy grandes. Además de eso tenemos otro fundamental, que es la protección a pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Ese es otro trabajo clave en los ejes estratégicos de la nueva Secretaría. Y finalmente el acceso a la justicia, este mecanismo de coordinación con los órganos de justicia para lograr una justicia más eficiente, expedita, mecanismos de coordinación para que las mujeres víctimas de violencia no se les sujete al procedimiento común, a las personas que están en situación de vulnerabilidad, mecanismos más expeditos, rápidos de acceso a la justicia. Eso se le está debiendo todavía a la ciudadanía y se va a trabajar. Ojalá la próxima semana ya escojan al nuevo Consejo de la Judicatura, esté en proceso la designación del nuevo fiscal, el nuevo defensor público, el nuevo defensor del pueblo, que usted me preguntaba cómo vamos a coordinar estos trabajos. Aquí hay un trabajo coordinado, debemos de ejecutar un trabajo coordinado con la Defensoría del Pueblo, con el nuevo Consejo de la Judicatura, con la nueva Fiscalía. Este es un trabajo colectivo en conjunto para generar una sociedad más justa, más equitativa, construir una sociedad de paz. Eso es lo que queremos. Correcto, doctor. Pendientes entonces de las funciones que ha asumido Ernesto Pazmiño como secretario de los Derechos Humanos. Gracias por el tiempo, muy amable, doctor. Gracias. Muy gentil. Gracias. El doctor Ernesto Pazmiño, secretario de Derechos Humanos, organismo que nace a partir de la desaparición del Ministerio de Justicia y que se encargará justamente de esta atribución, la de la protección y defensa de los derechos humanos. 7 de la mañana con 7 minutos en la primera hora.